Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Alex Greiner, analista de mercados, operador, autor y ex gestor de fondos de cobertura. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Siempre es un placer acompañarte, Glenn. Gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Así que vimos en marzo de 2023, cuando Xi Jinping se marchaba de Moscú, que le dijo a Putin que se avecinaban cambios que no se habían visto en 100 años. Y ahora, casi 3 años después, el mundo ya ha empezado a cambiar de forma fundamental. Pero si tomamos distancia y observamos la arquitectura geoeconómica más amplia del mundo, ¿a qué crees que se refería Xi Jinping? O, en general, ¿qué ves que se está desmoronando en cuanto al antiguo orden económico? Bueno, creo que tuvimos 5 o 6 siglos de un orden mundial completamente eurocéntrico. Ya sabes, Europa era el centro político, diplomático, cultural y económico del mundo, básicamente. Dictaba la política prácticamente al resto del mundo, colonizó la mayor parte del resto del mundo y se impuso económica y culturalmente. Destacaba como la ciudad resplandeciente en lo alto de la colina. Todo el mundo quería ser europeo. Todo quien tiene antes cívicos europeos, Lubersk en el sur de Francia, Percy, cosas por el estilo. Creo que esto está perdiendo su brillo y se está desmoronando, en gran parte gracias al establishment gobernante que ha estado manejando las cosas entre bastidores. A mi modo de ver, varias cosas han salido muy mal para la oligarquía europea. Tal vez la pandemia no fue la primera, pero sin duda fue una jugada muy grande y muy significativa, mediante la cual intentaron imponer un nuevo nivel de control sobre las poblaciones globales. Eso fracasó. Ya sabes, llegó la nueva normalidad. Se suponía que debíamos vivir nuestras vidas bajo un sistema de permisos, que inicialmente iban a estar condicionados a nuestro estado de vacunación. Pero, por supuesto, una vez que creas ese sistema de permisos y toda la infraestructura que lo sostiene, puedes introducir cualquier otro tipo de medidas que se le puedan añadir. Y eso iba a estar controlado a través de granjas de servidores gestionadas por la Unión Europea y se iba a aplicar a todos los países del mundo, bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud y la ONU. Y por supuesto, ya sabes, todas las naciones imperiales como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la Unión Europea en general, todos habrían tenido que someterse. Eso se vino abajo, así que fue un gran y enorme revés. Luego, la siguiente gran jugada fue la guerra en Ucrania, que creo que siempre iba a ser muy arriesgada, pero la prepararon de la mejor manera posible. Iban a provocar a Rusia para que interviniera en Ucrania. Se suponía que esto se convertiría en un atolladero para Rusia. Se suponía que debía hacerle a Rusia lo mismo que Afganistán le hizo a la Unión Soviética. Bien. Y luego, además de la guerra real, caliente y cinética, prepararon el mayor conjunto de sanciones jamás impuestas a ningún país en la historia del mundo. Se suponía que eso rompería la economía rusa y llevaría al derrocamiento del gobierno de Vladimir Putin, probablemente trayendo de vuelta algún tipo de gobierno alineado con Occidente, quizá como el de Boris Yeltsin u otro candidato. Y eso también fracasó. A medida que eso fracasaba, creo que había planes B, C, D, y así sucesivamente, con todos esos otros conflictos regionales en los que querían crear un segundo frente para Rusia. Uno de ellos iba a ser Georgia. Eso fracasó. Creo que jugaron muy fuerte en los Balcanes. Por el momento eso fracasó, y fracasó en gran parte gracias a Donald Trump. Esto no está en el radar de nadie, no aparece en las noticias, pero sé que fue la administración Trump la que desactivó ese polvorín, lo cual es muy significativo porque, como sabes, la Primera Guerra Mundial estalló en los Balcanes, y sabemos lo que ocurrió.
Tu me regra absolutamente devastador que desde 4 años y causó 40 millones de muertes en el continente europeo. Así que creo que quiere en el reticlivo. This is what they wanted to create a replay of. I think that the Middle East was supposed to turn into Creo que se suponía que Oriente Medio se convertiría en un gran frente, las potencias occidentales unidas contra Irán y después de Irán contra Pakistán. Todo ello siempre en busca del imperativo del imperio de dominar el continente euroasiático. Todas esas jugadas fracasaron una tras otra. Creo que Europa se ha agotado persiguiendo todo esto, pero no ha renunciado. Quizá una de las últimas jugadas desesperadas sea simplemente obligar a las naciones europeas a asumir el conflicto una vez que nos hayamos quedado sin el último ucraniano. Así que vemos preparativos frenéticos para la guerra en Finlandia, Rumanía, Moldavia, Alemania y Francia. in Finland, Romania, Moldova, in Germany, in France. French Chief of Defense Staff is telling French people that ¿Sabes? El jefe del Estado Mayor de la Defensa francés está diciendo al pueblo francés que debe prepararse para la guerra, que debe prepararse para sacrificar a sus hijos. Pero me parece que están a la defensiva. Creo que esta última jugada que hemos visto, el plan de paz de 28 puntos, no solo entre Ucrania y Rusia, sino en general entre Rusia y Occidente, amenaza con poner el último clavo en el ataúd de sus ambiciones. Así que ahora vemos una lucha absolutamente frenética por evitar esta paz a toda costa. Pero la paz está siendo impulsada por actores muy poderosos con cartas muy fuertes, concretamente Rusia y Estados Unidos. namely Russia and the United States. And it's being opposed by very weak players with no cards to play because Y se enfrenta a una oposición de actores muy débiles, sin cartas que jugar, porque los europeos simplemente no tienen la capacidad, ni económica, ni política, ni militar, para iniciar una guerra contra Rusia en este momento. Además, toda la idea es muy impopular entre la población. Los líderes que impulsan esta guerra son profundamente impopulares en sus propios países, concretamente Starmer, Macron y Friedrich Merz. Y luego, me parece que los estadounidenses, la administración Trump, ejerciendo una presión creciente sobre todos ellos, incluidos los ucranianos con estas investigaciones de corrupción, porque controlan las dos agencias que investigan la corrupción en Ucrania. The two agencies that are investigating corruption in Ukraine, I think they have the receipts. Creo que tienen las pruebas, y el caso de malversación de $100 millones, que prácticamente hizo añicos la coalición informal de los colaboradores más cercanos de Vladimir Zelensky, es solo la punta del iceberg. Parece que estamos hablando de una corrupción que asciende a entre 50 y 100 mil millones de dólares. Gran parte de ese dinero se ha blanqueado en cuentas europeas, especialmente a través de Estonia. Y esto, creo, está ejerciendo una gran presión sobre el liderazgo europeo. Así que hay pánico y confusión. Pero su única esperanza de no ser destruidos por este inminente tsunami es mantener la guerra y escalarla hasta convertirla en una especie de emergencia masiva. En este momento, me parece que están en el bando perdedor. Creo que la única manera en que podrían revertir eso sería con algo extraordinario y espectacular, como un gran ataque de falsa bandera y posiblemente una escalada hacia una guerra total contra Rusia. Creo que a estas alturas un ataque de falsa bandera a gran escala ha sido anticipado no solo por mucha gente en los países europeos, sino también por sus oponentes. Y escuché a Martin Armstrong, quien dijo que habló con personas de la administración Trump y les comentó que estaban preparando un ataque de falsa bandera. Y ellos respondieron, sí, lo sabemos. Así que imagino que pudo haber habido una advertencia por parte de la administración Trump, quizás a Londres o a otras capitales europeas, diciendo, ni se os ocurra organizar un ataque de falsa bandera. Sabemos lo que estás tramando. Creo que hay una posibilidad, en realidad una buena posibilidad de que esta paz prevalezca, de que se consolide. Y si lo hace, va a traer cambios y reformas muy fundamentales a la Unión Europea.
Pienso que el liderazgo actual en Alemania, Francia y Gran Bretaña probablemente no sobrevivirá mucho más tiempo. Y entonces ya sabes, todos los partidos belicistas van a perder su argumento. Porque parte de este acuerdo de paz de 28 puntos es que los rusos tendrían que comprometerse a no atacar a ningún otro país después de Ucrania. Y se supone que deben aprobar una ley en su legislatura que lo confirme. Y si eso ocurre, entonces todas esas personas que siguen gritando, los rusos vienen, simplemente van a perder su credibilidad y nadie les va a creer. Así que entonces surgirá una pregunta. ¿Por qué nos estamos preparando para esta guerra? ¿Por qué fomentáis el miedo y la psicosis entre la gente si los rusos han aprobado una ley que dice, no iremos más allá de aquí? Y luego también habrá un asunto muy polémico con respecto a los activos rusos congelados. Ya predije, después de la cumbre de Alaska en agosto, que este tema se convertiría en un gran problema para los europeos, porque para mí es un movimiento tan obvio por parte de los rusos transferir esos activos a la custodia de Estados Unidos. No sé si será la Reserva Federal o un fondo soberano de activos de Estados Unidos, o quizá creen un nuevo fondo en el que tanto los estadounidenses como los rusos aporten sus activos. Se está pidiendo a los europeos que contribuyan con $100,000 millones. Luego, estos activos se desplegarán e invertirán con los rusos a bordo, en lugar de que los europeos tomen el control total y simplemente presenten a los rusos un fait accompli. ¿Sabéis qué? Hemos usado vuestro dinero. Y después intentarán arreglar algún tipo de proyecto de reparaciones para ellos. Y entonces simplemente vamos a confiscarlo en virtud de esas reparaciones. Con el actual plan de paz de 28 puntos, no va a desarrollarse así, lo que significa que los europeos van a perder el control de su dinero. Ahora bien, si los rusos dijeran, por favor, transfieran este dinero a tal o cual fondo en Estados Unidos, los europeos se negarían. Pero si Trump dice, haced lo que se os dice, no van a poder negarse. Y creo entonces sí va a conducir al desmantelamiento de la Unión Europea y de la OTAN, o como mínimo a una reforma muy profunda de la Unión Europea. Reform of the European Union. En cuanto al escándalo de corrupción, la situación se está intensificando mucho. No sé si has seguido las noticias, pero esta mañana la Agencia Anticorrupción de Ucrania, NABU, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, está registrando la casa del jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak. Hasta ahora parecía inmune a cualquier consecuencia o exigencia de transparencia, así que este es un desarrollo bastante interesante. ¿Cómo lo ves? Está ya decidido que Estados Unidos intenta distanciarse un poco de los europeos y poner fin a la guerra en Ucrania. Porque el pasado 18 de noviembre vimos un ataque con misiles TAC-MS contra una base aérea en el interior de Rusia, a unos 180 kilómetros de la frontera ucraniana. Fue un ataque estadounidense contra Rusia, porque no hay manera de que esos misiles hayan sido lanzados únicamente por los ucranianos. Y de forma similar, en este acuerdo de paz, siguen reduciendo el número de puntos. Pero también vemos a personas como Marco Rubio intentando inclinarlo más hacia la posición europea, que básicamente es una guerra sin fin. Entonces, ¿ves las luchas internas dentro de Washington? Ya no parecen marchar al mismo ritmo. Well, they don't seem to be marching intact, though. Well, no, they're not. But, let's keep in mind, Trump has been... Bueno, no lo están. Pero ya sabes, tengamos en cuenta que Trump lleva en el poder, ¿qué? ¿10, 11 meses? Solo eso. No creo que sea tiempo suficiente para que haya tomado un control absoluto de su administración. Así que hay mucha gente que está abiertamente o de forma encubierta en contra de sus políticas y buscará oportunidades para sabotearlo. En cuanto a los ataques que vuelan hacia Rusia, no creo que sea posible detener eso de la noche a la mañana, porque
Ya sabes, allí hay personal militar británico, alemán y polaco al mando. No está completamente bajo control estadounidense. Gran parte del armamento estadounidense está bajo control de la OTAN, no necesariamente bajo control directo de Estados Unidos. Así que creo que es posible que algunas unidades no estén directamente bajo el control de Washington, sino más bien bajo el control de la OTAN. Y también podría ser, voy a especular un poco aquí, que los propios rusos no necesariamente quieran que la guerra termine hoy porque están ganando. O bien los ucranianos tendrían que hacer una retirada masiva de Donbass y Zaporilla, o los rusos quieren seguir combatiendo, porque para ellos las ganancias territoriales no son la prioridad. Su prioridad es destruir las fuerzas enemigas para que Ucrania acabe sin ejércitos, con un sistema militar roto, en gran parte desarmado. Así que, digamos que esta guerra de baja intensidad puede en cierto modo convenirles estratégicamente a largo plazo, es decir, mantener a los ucranianos todavía combatiendo. También hemos visto que hay mucha oposición a esta paz dentro de Estados Unidos. De repente hay una avalancha de políticos y medios atacando a Trump. Se percibe una especie de desunión, porque según tengo entendido, una vez que se presentó el plan de 28 puntos, negociado entre el emisario personal de Trump, Steve Witkoff, y sus homólogos rusos en particular, ahora no recuerdo el nombre del hombre, pero una vez que se formularon esos 28 puntos, Matter Rubishal with Tepfruden Maberd Suve Zelensky det id Ukrainians. With Zelensky, with the Ukrainians. And this is why we had two different versions. Y por eso tuvimos dos versiones diferentes. Parece que este no era el plan de Trump. Fue Rubio quien tal vez llevó a cabo un proceso de negociación no autorizado para complicarle las cosas a Trump y diluir el plan de paz inicial. Luego, Mitch McConnell y Lindsey Graham salieron a criticar a Trump por el acuerdo de paz, diciendo que era un espectáculo terrible. Después, los medios estadounidenses se volvieron en contra de Trump con todo tipo de argumentos, que era una capitulación ante Vladimir Putin, ante los rusos, que le estaba dando todo lo que querían. Luego vimos que ABC, creo que fue ayer, publicó una historia sobre el supuesto deterioro físico y cognitivo de Trump. Ya sabes, dijeron algo como, Trump ha decaído un 39%. Imagínate eso, no un 38, no un 37, sino un 39%. No sé, quizás se supone que debemos impresionarnos con el ya sabes, el declive de Trump cuantificado científicamente para que podamos empezar a medir a qué velocidad supuestamente está decayendo. Pero obviamente todo es una reacción al plan de paz, porque hay facciones muy poderosas en Europa y también sus homólogas en Estados Unidos que quieren que la guerra continúe e incluso se intensifique. Y ahora están en pánico ante la posibilidad de que la paz realmente se imponga. Para responder a tu pregunta sobre si la administración Trump va a desviarse un poco de los europeos, creo que se trata de una divergencia total. No se puede desviarse un poco, es una cosa u otra. O estás con ellos o estás en su contra, porque siempre ha sido una elección entre dos sistemas de gobernanza económica, política y geopolítica. Un sistema es el imperial, que busca convertir a todos los demás países en colonias, y el otro es las naciones soberanas, que se centran en el desarrollo económico interno. Se puede medir entre uno y otro. You can be halfway between one and the other. You can be a little bit imperialistic, but focus on... Puedes ser un poco imperialista y aún así centrarte en el desarrollo interno. Así que creo que Trump tiene que romper con eso, y creo que lo está intentando. Pero obviamente, las personas que más se beneficiaron del sistema imperial de libre comercio son hoy las más poderosas de Estados Unidos, y se dan cuenta de que su privilegio está a punto de serles arrebatado. Así que va a haber una gran reacción ante eso. Pero creo que lo que ha dicho Xi Jinping refleja exactamente este tipo de cambios.
Ha estado claro desde hace mucho tiempo que el sistema imperial occidental solo tiene una posibilidad de sobrevividos, está de su lado. if they have the United States on board with them, if the United States is on their side. If the United States, on the other hand, joins the, multipolar. Si por otro lado, Estados Unidos se une, ya sabes, a las integraciones multipolares y se centra en el desarrollo interno, creando un mercado protegido e imponiendo aranceles a las importaciones del extranjero, entonces todo su sistema imperial se desmorona. Y creo que un componente fundamental de esa solución es la paz en Ucrania y la creación de una nueva arquitectura de seguridad en Europa. Me gustaría contar la historia de Bosnia y Herzegovina. Tal vez ya hayamos hablado de esto antes, pero creo que es muy importante, porque Bosnia y Herzegovina, como mencioné hace unos minutos, estaba siendo preparada como uno de los nuevos frentes en la guerra de Occidente contra Rusia. Y eso se ha desactivado ahora, principalmente por la administración Trump, pero también en cooperación con los rusos, porque lo que iba a desencadenar el conflicto era lo siguiente. Bosnia y Herzegovina consta de dos entidades principales. Una es la entidad serbia llamada República Srpska y la otra es la Federación, que se compone de 10 cantones que son mayoritariamente croatas o mayoritariamente musulmanes. En los últimos 2 o 3 años, las provocaciones contra los serbios han ido en aumento hasta el punto de que este otoño, los serbios de Bosnia tenían previsto celebrar un referéndum para separarse de Bosnia, crear un nuevo país independiente y probablemente unirse a Serbia en un futuro próximo. Y se esperaba ampliamente que esto desencadenara un conflicto entre la República Srpska y el gobierno federal en Sarajevo. Si eso ocurriera, casi con toda seguridad, Serbia se vería arrastrada al conflicto, y también Croacia. Croacia es un país miembro de la OTAN, por lo que es muy probable que la OTAN también se involucrara. Entonces tendríamos a la OTAN contra Serbia y la República Srpska en una guerra abierta. Rusia no podría mantenerse neutral en ese caso, y ese es el braver y un segundo point. Y luego ya sabes, si se repitieran las mismas dinámicas que en la Primera Guerra Mundial, se produciría una guerra europea general, básicamente una tercera guerra mundial, en el continente europeo. Así que lo que hicieron los rusos fue ejercer su influencia entre los serbios para decirle a Milorad Dodik, el presidente de la República Srpska, ya no es presidente ahora, pero lo era en ese momento, que por favor se mantuviera dentro de los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra en Bosnia y Herzegovina en 1995 y establecieron la nueva nación. Le dijeron, por favor, mantente dentro del marco de Dayton y no convoques tu referéndum. Y los serbios respondieron, de acuerdo, bien. Luego, aparentemente, la administración Trump simplemente tomó el control en Sarajevo, porque hasta entonces la fuerza dominante en Sarajevo había sido la británica. Y los británicos fueron los que, en cierto modo, instigaron la escalada hacia una nueva guerra. Hablé hace 3 semanas con un miembro del gobierno de la República Srpska y me dijo que las cosas se habían calmado desde que Trump asumió el cargo, que la situación era como la noche y el día, ya sabes, antes de Trump y con Trump en el poder. Y según un político serbio, la impresión era que era como vivir en otro planeta. Así que tuvimos un cambio completo en un país que en realidad es un polvorín en el corazón de Europa, uno que estaba siendo preparado deliberadamente para estallar en guerra, ya sabes, para, mientras nos quedamos sin el último ucraniano, crear un nuevo frente de guerra y atraer a Rusia a él. Así que de alguna manera, la cooperación entre Rusia y Estados Unidos logró preservar la paz en los Balcanes. Esto no se está comentando en las noticias, pero es una historia real y muy importante porque ya sabemos cómo acabó la Primera Guerra Mundial. Por el momento, eso se ha evitado. Y supongo que esta cooperación entre rusos y estadounidenses
de forma similar, podría llevarnos también a la paz en Ucrania y a una nueva arquitectura de seguridad en la que la guerra simplemente no vaya a escalar más a partir de aquí. Así que creo que todo eso es muy, muy alentador. Y supongo que los chinos también forman parte de esto de alguna manera, porque ellos también están definiendo la nueva arquitectura de seguridad para el continente euroasiático. Quizá a esto se refería Xi Jinping. And maybe this is what Xi Jinping was referring to. And let's not forget, not so long ago, just a few weeks Y no olvidemos que no hace tanto, solo unas semanas, el propio Trump publicó algo en su Truth Social. Sonaba un poco misterioso en ese momento. Dijo algo como, nada puede detener lo que viene, todo se revelará muy pronto, o algo por el estilo. No exactamente esas palabras, pero sí dijo claramente que nada puede detener lo que viene. Ahora bien, no sabemos a qué se refería, pero puede que se trate de esto, la presión para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y hacerlo de una manera que apague la llama de la guerra en toda Europa. Porque si se firma una paz de ese tipo, no creo que ningún país europeo se atreva a intentar provocar una escalada del conflicto. I'm glad you brought up China because again, this word Me alegra que hayas mencionado a China, porque una vez más, estos son cambios no vistos en 100 años, fueron las palabras de Xi Jinping. Así que no se trata solo de que cualquier observador serio pueda ver que la arquitectura de seguridad centrada en Occidente no solo está en declive, sino que se está desmoronando. Eso incluye el liderazgo tecnológico, la dominancia industrial, el control sobre los principales corredores físicos de transporte, las monedas y los bancos. Y por supuesto, ¿dónde está el poder productivo? ¿Quién tiene los ahorros? Es decir, no importa qué variables se analicen, económicas o de otro tipo, se ve que todo se está desintegrando. También vemos cómo esto se manifiesta en las finanzas, tanto en la inestabilidad social como económica. Pero supongo que Xi Jinping en su mente también tenía una idea de lo que vendría a reemplazarlo. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué estás observando en términos de la arquitectura económica? ¿A qué crees que se refiere? ¿Qué está surgiendo en su lugar ahora que vemos básicamente que lo que él mencionaba hace menos de 3 años empieza a hacerse realidad? starting to come into fruition. Bueno, cuando observas el contraste entre estos dos sistemas, el sistema británico de libre comercio, donde los bienes y el capital se mueven por todo el mundo, sin obstáculos, sin aranceles y sin impuestos, y lo comparas con un sistema de economías productivas nacionales, es decir, el sistema estadounidense, ves que el sistema de comercio abierto básicamente genera miseria en todo el mundo y una guerra permanente, ¿verdad? El contraste es evidente cuando observas el desarrollo de la economía china, que ha aplicado de manera efectiva el sistema estadounidense. Y se puede ver a lo largo de la historia. Durante los últimos 200 años, Estados Unidos aplicó el sistema estadounidense en el siglo XIX, lo que lo transformó de un conjunto de colonias atrasadas en la principal superpotencia mundial. Los rusos han aplicado su propia versión del sistema estadounidense. Y además, ya sabes, a finales de la década de 1990, Rusia era un completo y absoluto desastre. Hoy, de nuevo, es una superpotencia con la que hay que contar. En términos de paridad de poder adquisitivo, es la cuarta economía más grande del mundo. Los alemanes aplicaron el sistema estadounidense a partir de la década de 1870 y se convirtieron en la economía más poderosa del mundo. No solo tuvieron un crecimiento demográfico endógeno, porque ya sabes, a medida que la gente se volvía más próspera, tenía mejores empleos, un nivel de vida más alto y mejores perspectivas profesionales, la población creció sin una inmigración importante de 40 millones en 1870 a 60 millones al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y por eso creo que la guerra constante. Creo que una vez que todo esto se calme, una vez que llegue a su fin, veremos casos similares a los que acabo de mencionar.
China, Alemania, Estados Unidos, Rusia. Lo veremos en todas partes del mundo. Los chinos sacaron a 850 millones de sus ciudadanos de la pobreza. El desarrollo que están impulsando con respecto al sur global está teniendo el mismo efecto allí. Creo que solo el año pasado o en 2023, no lo recuerdo bien, se llegaron unos 250 de nuevos, ya sabes, entre comillas, consumidores económicos al consumir. Consumers were being added to the global economy. And I think, speaking off the top of my head, but there's like a Y creo, hablando de manera improvisada, que hay un cierto umbral, quizá alrededor de $5,000 al año. Esa es la definición de un consumidor acomodado. Así que si una persona gana $5,000 al año, entra en esa categoría. Y solo en un año se añadieron unos 200 millones de ellos a los mercados globales. Así que ya sabes, lo que eso significa es que hay cientos de millones, quizá incluso varios miles de millones, de consumidores acomodados en el mercado global, lo que implica que es un terreno muy fértil para el desarrollo económico en todas partes. Porque si eres emprendedor, si produces algún bien o servicio, hay un mercado enorme, colosal, ahí fuera donde puedes intentar venderlo. Y con el desarrollo de nuevos métodos de pago, cuando la gente rompa las cadenas del control financiero occidental, SWIFT y todas esas cosas, habrá muchas menos barreras. Tal vez sigan existiendo aranceles, pero cualquier participante en este juego económico global tendrá un mercado enorme al que podrá llevar su negocio. Así que creo que el futuro ofrece una gran promesa de un nivel completamente nuevo de prosperidad que no hemos visto realmente en los últimos siglos, y quizá una arquitectura que proteja la paz permanente en lugar de vivir con guerras permanentes. Sí, creo que después de toda la rivalidad de la Guerra Fría entre el capitalismo y el comunismo, la gente ve la alternativa al libre comercio como esencialmente solo el comunismo. Solo tienen esas dos opciones, y a menudo se olvida eso. También dentro de Estados Unidos, era común referirse al imperialismo del libre comercio británico. La alternativa al libre comercio era el comercio justo, que se basaba en muchas de esas ideas nacionalistas económicas. Me pareció muy interesante. Trump usó mucho esa expresión, especialmente durante su primer mandato, comercio justo. Para alguien que mira un poco hacia el uso de aranceles y el sistema estadounidense, no creo que eso sea ir demasiado lejos. Permíteme hacer una última pregunta. Por supuesto, la arquitectura de seguridad en Europa es en gran medida la fuente de esta guerra, pero al mismo tiempo hay muchos intereses económicos en juego. Como dijiste, los sistemas económicos de Europa y de Estados Unidos están empezando a tambalearse. Tenemos a personas como el exministro de Economía de Alemania argumentando que todo el litio del Donbass debería realmente ayudar a impulsar nuestras economías verdes y no ir a los rusos. Ese tipo de cosas. Pero, en general, ¿cuáles consideras que serán las principales consecuencias económicas de cómo termine esta guerra, en términos de cómo se beneficien Estados Unidos, los europeos o los rusos? Porque cuando miré el plan de paz de Trump, no pude evitar ver muchos beneficios económicos para Estados Unidos. Sí, creo que tienes razón en eso. Creo que Estados Unidos probablemente va a estar implicado en todos los desarrollos, no solo en Ucrania. En el plan de paz de 28 puntos, hay una mención explícita del uso de este fondo de reconstrucción para Ucrania con el fin de realizar inversiones más amplias en la región y que se utilizaría para profundizar la cooperación bilateral. No especifica exactamente qué significa eso, pero está bastante claro que a lo que se refieren es traces entre Rusia y Estados Unidos. Así que eso le da a Estados Unidos muchas oportunidades para hacer crecer su economía.
I think that the people who are in real trouble are Creo que las personas que están realmente en apuros son los europeos, porque prácticamente han cometido un suicidio económico. Siguen aferrándose a las consecuencias de ello y quieren redoblar la apuesta. Creo que lo que va a suceder es que como realmente apostaron todo a ganar en Ucrania, tenían la vista puesta no solo en los activos rusos congelados, sino también en una riqueza estimada de entre 10 y 12 billones de dólares en recursos naturales ucranianos. Sabemos que creo que en enero de este año, Keir Starmer fue a Kiev y firmó un acuerdo secreto con los ucranianos que daría al Reino Unido el control de partes clave de la infraestructura ucraniana, como la producción de energía, los puertos y ciertos recursos energéticos, entre otros. certain energy resources and so forth. We don't know exactly what's in it because it's secret. No sabemos exactamente qué contiene porque es secreto, pero creo que van a perder el acceso a esas cosas y se van a encontrar, bueno, ya tienen una escasez de garantías, ¿verdad? Y ahora va a ser aún peor, porque no van a poder hacerse con los recursos ucranianos, ni podrán retener los activos rusos congelados. Así que no les queda ninguna buena garantía para impulsar un nuevo ciclo de crédito, lo que significa que tienen que usar garantías de calidad cada vez más baja para crear liquidez financiera y evitar que sus mercados se paralicen. Básicamente, se produce el mismo síndrome que hemos visto en tantos países del mundo en el pasado, donde simplemente recurren a imprimir dinero sin respaldo alguno. They just go into money printing backed by nothing. And that reliably leads to stagflation. Y eso conduce de forma fiable a la estanflación. La economía permanece estancada mientras la inflación se descontrola y a veces alcanza niveles de hiperinflación. Así que creo que la consecuencia económica será la estagnación de Europa y el colapso del euro, el colapso de la libra esterlina y probablemente el colapso de sus mercados de bonos. Ya sabes, el valor de sus bonos se va a hundir, lo que significa que los tipos de interés se dispararán. No sé hasta qué niveles, pero no me sorprendería que en los próximos 5 años viéramos los tipos de interés alcanzar el 15 o el 20% en Europa y Gran Bretaña. Reaching 20% in Europe and in Britain. I think, Creo que, ya sabes, argumentar que los rusos marcharán sobre París es bueno para la propaganda y los titulares. Pero detrás de toda esta retórica disparatada, sí creo que hay intereses económicos que realmente alimentan gran parte de la reticencia a retirarse de esta guerra. Yes, absolutely. There's no doubt about that. That's how it's always Sí, absolutamente. it's always been. I mean, No hay ninguna duda al respecto. Así ha sido siempre. Quiero decir, ya sabes, toda esa idea de que los europeos están obsesionados con la democracia, la libertad y los derechos humanos no es más que una tapadera, un envoltorio de todo el proyecto que lo hace aceptable para el público, ¿verdad? Porque si les dices, oh, mirad, esos malvados rusos invadieron Ucrania de forma totalmente no provocada, son los agresores. Damn, sind die Ucranians. Queremos preservar Ucrania, están over democrática, independiente, bla, bla. Ukraine as an independent democratic nation, blah blah blah. That sways a lot of public opinion. Sabes, eso influye mucho en la opinión pública para simpatizar con Ucrania, oponerse a la acción rusa y apoyar a su gobierno en sus, ya sabes, en sus medidas. Si la gente supiera que se trataba de recursos, de garantías, de colonizar Ucrania, que era la idea desde el principio, ya sabes, si lees el acuerdo de adhesión a la UE que Viktor Yanukovych se negó a firmar tal como estaba, era prácticamente una rendición total ante Bruselas. Literalmente convertiría a Ucrania en una colonia de Europa Occidental. Perderían, ya sabes, había como 1000 páginas de directivas de la UE que los ucranianos tendrían que aplicar sin hacer preguntas, sin ningún margen de maniobra. Without any questions, without any leeway. Not only that, they would be committing to applying. No solo eso, también se comprometerían a aplicar todas las futuras directivas de la UE, aunque no tendrían voz en el contenido de esas directivas. Así que eso convertiría literalmente a Ucrania en una colonia de la Unión Europea. Y esa sigue siendo la idea. Pero si se dijera eso al público, sería inaceptable.
Por eso hay que hablar de derechos humanos, paz, democracia, libertad y cosas por el estilo. Pero nunca, jamás se trata de eso. Quiero decir, personas como Ursula von der Leyen, Friedrich Merz y Emmanuel Macron, se puede ver lo mucho que respetan los derechos humanos y la democracia en sus propios países. Si la gente elige al candidato equivocado, bueno, ya sabes, lo atacan con guerra judicial. Encuentran maneras de anular sus elecciones. Y ya sabes, en la República Checa tuvimos un nuevo gobierno que fue elegido. Pues bien, todavía no están en el poder. Aún no se les han asignado los cargos ministeriales para hacerse realmente cargo del país, bajo toda una variedad de pretextos, excusas y justificaciones. Pero ya sabes, la gente eligió un nuevo gobierno y el antiguo sigue en el poder. Un poco como en Francia, un poco como en Francia, un poco como en Alemania, un poco como en Rumanía, un poco como en todas partes, de hecho. Así que este es el respeto que tienen por la democracia. Así que claramente no están defendiendo la democracia en Ucrania. Sí, bueno, para cualquier oyente, recomendaría volver atrás y revisar el acuerdo propuesto que la UR ofrecía a Ucrania en noviembre de 2013, porque cuando los rusos se opusieron, e incluso cuando Yanukovych se opuso, se presentó como un simple acuerdo comercial con algunos intercambios de estudiantes. Pero si lo analizas, incluye los aspectos militares y de seguridad, esencialmente externalizando la política exterior a la Unión Europea. Así que era un documento muy interesante. En fin, muchas gracias por tomar el tiempo, como siempre. Un placer, Glenn. Encantado de acompañarte. Que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima.